¿Alguna vez has pensado que una simple línea en un mapa puede dividir no solo un territorio, sino también una historia, una cultura y millones de vidas? Imagina una familia que vive a pocos kilómetros de distancia, pero que no se ha visto en más de 70 años. Un pueblo que habla el mismo idioma, que comparte los mismos antepasados y, sin embargo, vive bajo dos mundos completamente opuestos. Uno es un símbolo global del progreso y la innovación, el otro, del aislamiento y el control absoluto. Esta es la increíble historia de cómo Corea, una de las civilizaciones más antiguas de Asia, fue partida en dos por las grandes potencias del siglo XX, y cómo esa herida, esa profunda cicatriz, sigue abierta hasta el día de hoy. Lo más sorprendente es que esta división no comenzó con una guerra, sino con una decisión política tomada a toda prisa, en apenas 30 minutos, en una oficina a miles de kilómetros de distancia. Hoy vamos a descubrir cómo se formó esa línea, qué fuerzas la mantuvieron durante décadas y por qué, casi 80 años después, sigue existiendo como una de las fronteras más tensas del planeta. Para entender la tragedia de su división, primero debemos viajar atrás en el tiempo. Durante más de 1000 años, la península de Corea fue una nación unificada, un reino orgulloso de su identidad y de su lengua. Dinastías como Goryeo, de donde proviene el nombre Corea, y más tarde la dinastía Joseon, moldearon un estado estable y profundamente influido por el confucianismo. Fueron pioneros en muchos campos. De hecho, los coreanos crearon su propio alfabeto, el Hangul, en el siglo XV, una de las escrituras más lógicas y científicas del mundo, diseñada para que cualquiera pudiera aprender a leer y escribir fácilmente. Pero su ubicación geográfica, un punto estratégico entre gigantes como China, Rusia y Japón, la convirtió en un codiciado terreno de disputa. A finales del siglo XIX, mientras las potencias imperiales se repartían el mundo, Corea intentó con todas sus fuerzas mantenerse neutral, protegiendo su soberanía. Sin embargo, en 1910, el Imperio de Japón la anexó completamente, iniciando 35 años de un brutal dominio colonial. Durante este oscuro periodo, la cultura coreana fue sistemáticamente reprimida. El idioma coreano fue prohibido en las escuelas. Los templos históricos fueron destruidos o profanados, y los recursos naturales del país fueron explotados sin piedad para alimentar la maquinaria de guerra japonesa. Entre 1910 y 1945, se estima que más de 2 millones de coreanos fueron enviados como trabajadores forzosos a Japón y Manchuria, en condiciones inhumanas. Pero el espíritu de independencia coreano nunca murió. En las sombras, guerrillas, movimientos clandestinos y líderes nacionalistas mantuvieron viva la llama de la resistencia, soñando con el día en que su nación volvería a ser libre. Uno de esos líderes guerrilleros, que luchaba contra los japoneses desde las montañas de Manchuria, era un joven llamado Kim Il-sung, quien años más tarde se convertiría en el fundador de la Corea del Norte moderna. En agosto de 1945, con la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea celebró su liberación. La gente salió a las calles, ondeando banderas y abrazándose, creyendo que por fin podrían reconstruir su nación. Pero esa alegría duró muy poco. Las potencias vencedoras de la guerra, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, ya tenían otros planes. Decidieron administrar temporalmente Corea para supervisar la rendición japonesa. Fue en ese momento, en una oficina del Pentágono, cuando dos oficiales estadounidenses, Dean Rusk y Charles Bonesteel, tomaron un mapa de la península. En menos de media hora, sin consultar a ningún coreano, trazaron una línea arbitraria sobre el paralelo 38. Acordaron que al norte de esa línea, la influencia sería soviética. Al sur, sería estadounidense. Una decisión improvisada, casi casual, que cambiaría para siempre el destino de un pueblo entero. Lo que se suponía que era una solución temporal, se convirtió rápidamente en una frontera permanente. Con el inicio de la Guerra Fría, la desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética creció, y cada superpotencia comenzó a moldear su zona de influencia a su imagen y semejanza. En el norte, Kim Il-sung, con el respaldo total de Moscú, consolidó un régimen comunista de partido único. En el sur, Syngman Rhee,
Un político educado en Estados Unidos y ferozmente anticomunista, defendía el capitalismo. Ambos líderes prometían la reunificación de Corea, pero cada uno bajo su propio sistema y eliminando al contrario. La península se convirtió en un tablero de ajedrez ideológico. Finalmente, en 1948, nacieron oficialmente dos estados separados. La República de Corea, al sur, conocida como Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, al norte. Dos gobiernos, dos ideologías, dos ejércitos, una sola nación partida en dos. La tensión era insostenible y finalmente explotó. El 25 de junio de 1950, el norte, convencido de que podría unificar el país por la fuerza, lanzó una invasión masiva. 75.000 soldados norcoreanos cruzaron el paralelo 38. En solo 3 días, la capital del sur, Seúl, cayó. El mundo contuvo la respiración. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, respondió rápidamente, liderando una coalición de fuerzas de las Naciones Unidas. Pero cuando las tropas de la ONU hicieron retroceder al ejército del norte casi hasta la frontera con China, esta última intervino masivamente del lado de Corea del Norte. El conflicto local se convirtió en la primera gran batalla sangrienta de la Guerra Fría. Durante 3 años, la península fue devastada. Ciudades enteras como Pyongyang y Seúl quedaron reducidas a escombros. Familias que intentaban huir del avance de los ejércitos quedaron separadas para siempre. En este conflicto brutal murieron más de 3 millones de personas, la mayoría de ellas civiles. Fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Y sin embargo, no hubo vencedores. En 1953 se firmó un armisticio, que es básicamente un alto el fuego, pero no un tratado de paz. Técnicamente, la guerra nunca terminó. El frente de batalla quedó casi en el mismo lugar donde empezó, alrededor del paralelo 38. Y entre ambas Coreas se creó la zona desmilitarizada, o DMZ, una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo que, irónicamente, se ha convertido en una de las fronteras más militarizadas y vigiladas del planeta. Hasta el día de hoy, las dos Coreas siguen, oficialmente, en estado de guerra. Después de la guerra, toda la península estaba en ruinas. Pero a partir de esa devastación, el sur y el norte tomaron rumbos radicalmente opuestos. Corea del Sur, con ayuda estadounidense, apostó por la educación, la industria y la exportación de tecnología. Bajo el liderazgo autoritario pero desarrollista de Park Chung-hee en los años 60 y 70, el país experimentó un crecimiento económico sin precedentes. En solo 3 décadas, pasó de ser una de las naciones más pobres del mundo a una potencia económica global. El mundo lo llamó el milagro del río Han. Hoy, marcas surcoreanas como Samsung, Hyundai y LG son conocidas en todo el planeta y simbolizan ese increíble renacimiento. Además, el sur evolucionó hacia una vibrante democracia y se convirtió en un gigante cultural, exportando su música, cine y series a todos los rincones del globo. Mientras tanto, en el norte, Kim Il-sung consolidó su poder absoluto con la ideología Juche, una doctrina de autosuficiencia extrema que aisló al país del resto del mundo. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, Kim Jong-un, estableciendo la única dinastía comunista hereditaria del mundo. Durante la década de los 90, tras el colapso de la Unión Soviética, su principal benefactor, una terrible hambruna devastó el país. Se estima que más de 1 millón de personas murieron de hambre. Las fronteras se cerraron aún más. La vigilancia sobre la población se intensificó. Hoy, el Producto Interno Bruto per cápita del sur supera los $30.000, mientras que el del norte apenas llega a los 1.200. 2 mundos completamente diferentes, habitados por un mismo pueblo. En las últimas décadas, la tensión ha sido la norma. Corea del Norte ha realizado más de 200 pruebas de misiles balísticos y varias pruebas nucleares para asegurar su supervivencia, lo que ha provocado duras sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y la ONU. China, su único aliado importante, a menudo actúa como una mediadora silenciosa, tratando de mantener la estabilidad en la región. Ha habido momentos de esperanza. En 2018, una imagen recorrió el mundo.
Los líderes de ambas Coreas, Moon Jae-in y Kim Jong-un, se estrecharon la mano sobre la línea de hormigón que divide sus países. Por un instante, el mundo creyó que la reunificación era posible. Pero los complejos intereses geopolíticos, la desconfianza acumulada durante décadas y el miedo mutuo aún pesan más que la esperanza de volver a ser uno. Desde 1953, se calcula que más de 20 millones de soldados han servido a ambos lados de esa frontera. Generaciones enteras han crecido viendo al otro lado no como hermanos, sino como el enemigo. A pesar de todo, la historia de Corea no es solo una de guerra y división, sino también de una increíble resistencia y resiliencia. Es la historia de un pueblo que, a pesar de las fronteras físicas e ideológicas, comparte la misma sangre, la misma lengua y la misma memoria de un pasado unificado. Quizás algún día esa línea trazada apresuradamente en un mapa en 1945 deje de ser una cicatriz dolorosa y vuelva a ser solo un trazo sin importancia. Porque ninguna frontera, por más profunda y vigilada que sea, puede borrar por completo lo que une a un pueblo. Corea del Norte y Corea del Sur son dos mitades de una misma historia. Una historia que, claramente, aún no ha terminado de escribirse. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.